Apago las luces, abro el agua lo imprescindible solo. Solemos tener nuestros bares ya predilectos, el típico, pues el desayuno más barato para la universidad. Recortar por todos lados, como la compra, ir apagando luces por toda la casa. Pues la verdad es que no lo miramos mucho. No lo miramos mucho. Y pues por ejemplo haces caldo y con la carne del caldo salen unas croquetas buenísimas. Los vales. Si vienes de tal día a tal día, te descuentan 10 euros y gastas algo más que tanto. Según los últimos datos, los españoles apenas ahorramos el 5% de nuestro dinero y, sorprendentemente, los jóvenes son los que más ahorran. Con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, un 47% de ellos consiguen hacerlo. Ahorrar parece complicado, pero existen trucos que nos permiten llegar más tranquilos a final de mes. Atentos, cortarse el pelo en una peluquería cuesta una media de unos 20 euros, pero si acudimos a una academia podemos hacerlo por muy poco dinero. También las aplicaciones móviles ofrecen cada vez más descuentos y más promociones. Ellas son Josefina y sus amigas Carmen y Victoria y saben muy bien de qué hablamos. Hola. Buenos días. Teníamos cita. ¿Tenían cita para sí. servicio de peluquería o de estética? Sí, de peluquería. De peluquería. Sí. Pues si se quieren esperar un momentito y ahora mismo les avisarán para cogerles y atenderles. Vale. Me voy a hacer solamente lavar y peinar, que nos cuesta la mitad que otra peluquería normal. Aquí unos 7 euros. Sin embargo, en otra peluquería, a lo mejor aunque sea de barrio, te cobran 14 o 15. Con eso nos vamos luego a tomar el vermut. Quiere decir que podemos llevar mejor vida buscando sitios así económicos. El trato es agradable y el dinerete, que nos tenemos que mirar. A estas edades ya hay que mirar mucho el dinero para estirar y que te dé para mucho más. Esto no es una peluquería, ¿vale? Aquí es donde aprenden las chicas a trabajar. Hacemos lo que es posible por abaratar precios para que la gente venga y se fíe. Nosotros no nos anunciamos en ningún sitio porque es algo que las personas tienen que buscar. No podemos hacer competencia a una peluquería, tiene que ser, o sea, que la persona venga y ya sabe lo que viene. Son gente que es aprendiza. Entonces no se puede exigir lo mismo que una peluquería normal. A mí me han peinado muy bien. ¿Qué te parece, Carmen? Pues te ha quedado muy bonito, ¿eh? ¿Va a ser el primer día que vienes? ¿Que estás contenta o no? Hombre, ¿Ala? Pues ala para repetir. Pues otro día venimos. ¿Ves? Ahorramos dinero que nos hace falta. Pues a ver, va a ser 7 euros de cada una. 7 por 3, 21. Sí, 21. Vale, a ver si tengo 1 euro por aquí, luego nos apañamos nosotras con las cuentas. Bueno, una propinilla también. Bueno, pues ya otro día quedamos. Venga, venga, hasta luego. Ya, tengo una aplicación que me ha bajado mi hija, que dice que ahí están las cosas más baratas. Entonces, como no habíamos ido nunca, digo, voy a probar a ver, porque eso de economizar a mí se me da muy bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, veníamos a por el pedido de que tienes ahí en la aplicación. Muy que bien. lo tienes aquí. Pues enséñeme el pedidico Sí. y lo confirmamos. Pues esto sale por la noche el día de antes, a partir de las 8, 8 y media. Sale en la aplicación a la venta. Yo indico cuántos lotes pongo a la venta. De normal sale uno para ir asegurando. Que veo al día siguiente que se va a extender la cosa, yo como comercio puedo ampliar esos números de lote. Esto es un producto que está la gente al acecho. Aquí a la mínima sale el lote a las 8 y media, a las 95 ha volado. Es un producto que es, para su consumo está perfecto, pero claro, para la venta diaria a los clientes que tenemos aquí, un producto que considero que no es bueno para ellos. Ellos quieren otro tipo de producto. Es un ahorro, a ver, considerable. La gente sabe el producto que se lleva también, lo dice, no me importa, si ya sé lo que me estoy llevando, la gente lo sabe. Una perita que se ha empezado a poner un poquito mala, cortando un poquito, está perfecta. La espinaca es un manojo que sobró ayer, las hojitas de fuera un poquito más feas, pero el interior está en perfectas condiciones. Porque este pedido yo creo que Pues pone en la aplicación así. que vale 4 euros. Y mira si hay cosas, ¿eh? Coge tú esta cajica, anda, que es que vamos Echa la mano al culete. muy cargadas. ¿Ves, Carmen? Así ahorramos para otras cosas, para irnos de viaje y para todo eso. Porque yo con mi pensión tampoco es para echar cohetes, pero mira, yo me espabilo y poco a poco me llega.
Pues hemos ido a comprar y hemos repartido la compra entre Carmen y yo, porque lo que se trata es de con poco dinero tener muchas cosas, que eso es difícil de hacer, ¿eh? Si yo que estoy sola, pues lo que hago es congelar las cosas. ¿Y de dónde salen estas croquetas? Pues de estas croquetas de la carne del cocido, que se puede aprovechar y salen unas croquetas buenísimas. De un cocido me han salido todas estas. Yo también le puse al cocido un pie de cerdo. Entonces lo he hecho aquí, ¿ves? Lo he guisado con salsica de almendras y tomate. Entonces tienes para 2 comidas, yo por lo menos para 2. Luego he hecho, fíjate, aquí garbanzos, que con el frío se han quedado fríos, pero yo los garbanzos primero me los como con un poquito de tocino de jabugo y el chorizo, y luego los otros los hago con col y patata. Y claro, pues tienes para 2 días también. Y luego, pues el caldo. ¿De cuántas comidas hemos hecho con un cocido? Sí, con un cocido es pues bueno. Mira, para 2 días, para otros 2, para otros 2. Y bueno, y la sopa ya, pues es lo que te digo, para otros 2 días. ¿Y cuánto dinero te ha podido costar hacer el cocido? Yo creo que con 4 euros lo he hecho todo. Pues yo, por ejemplo, en limpieza no gasto nada. Amoníaco y un poquito de jabón le pongo y no gasto nada. Y luego para el váter y todo eso, bicarbonato con vinagre de limpiar. Incluso hago el jabón en casa. Pues mira, salud. Mira qué bien. Por nosotras. Nos ha ido, hemos hecho buena compra, Somos las mejores. la peluquería, nos hemos ahorrado hoy un dinero, ¿eh?